entre la desinformación que usaba la propaganda política en el pasado y la que puede usar hoy en día, existen muchas diferencias. Principalmente, yo esas diferencias las entroncaría en torno a un factor absolutamente diferencial, y es la digitalización. La digitalización ha provocado pues, que el número en términos cuantitativos, estemos hablando de otro fenómeno completamente diferente, pero claro, esa explosión en cantidad de noticias falsas también provoca un cambio cualitativo en su propia naturaleza. Esa digitalización también ha provocado, además de la eclosión, de la explosión absoluta de noticias falsas en cualquier momento, en cualquier lugar, por cualquier cosa, en relación a cualquier tema, la digitalización también ha provocado pues que la velocidad de propagación sea impresionante respecto a cómo se podían propagar las noticias falsas, bueno, las verdaderas en general, la información en el pasado, ¿no? Por tanto, claro, esa velocidad, digamos, estratosférica con la que las noticias falsas se propagan por el planeta, pues no tiene parangón con el pasado. Claro, esa velocidad implica también simultaneidad. Si a la cantidad de noticias falsas que circulan se le une la velocidad con la que circulan, nos encontramos con un entorno en el que simultáneamente conviven mentiras contra mentiras de una manera absolutamente desquiciante, ¿no? Claro, y todo eso, como digo, facilitado por la digitalización y bueno, todo lo que ha venido detrás, ¿no? Redes sociales, etcétera, etcétera. Y también, por otro lado, esa digitalización, no cabe dejarlo atrás, es la facilidad con la que se construye hoy en día una noticia falsa, la facilidad con la que se falsea una foto, con cualquier software gratuito, la facilidad la que hay para falsear cualquier tipo de texto, cualquier tipo de fuente, y también estamos viéndolo cada día más, la facilidad para falsear vídeos. Con lo cual, estamos ante un panorama bastante diferente respecto al que estábamos en el pasado, si bien siempre hay que recordar que bueno, el uso de la mentira, efectivamente, por parte de la propaganda política ha sido una constante en la historia de la humanidad, ¿no? Bueno, lo que ocurrió verdaderamente en Roma o en cualquier otro periodo de la historia de la humanidad, ¿no? Se dice que la historia la escriben los vencedores, y es cierto. Y dentro de esa historia que pasa a la posteridad, pues evidentemente siempre ha habido elementos pues, que no eran verdad. En el caso en concreto de Roma, pues hay un libro muy interesante de Néstor Marqués que cuenta, bueno, cómo las fake news, ahora contemporáneamente llamadas, se usaron también en Roma de una manera, digamos, asidua, por parte del poder o del contrapoder. Pone varios ejemplos muy curiosos en el libro, ¿no? En concreto, por ejemplo, el caso de Marco Antonio, ¿no? Y de su falso testamento, ¿no? Yo estoy convencido de que sí. Hay muchos informes, hay muchos documentos y documentales también muy interesantes en televisión que así lo demuestran, ¿no? Hay que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, que la diferencia de votos entre un candidato y otro al final no es tanto. En segundo lugar, la geolocalización, que también esas noticias falsas se sirven de ella, pues hace que con cambiar unos poquitos votos allí o aquí, pues se pueden conseguir al final grandes diferencias, ¿no? El sistema americano, el sistema electoral americano es muy peculiar en esto, ¿no? Entonces, claro, no hace falta una campaña absolutamente masiva para cubrir todo el territorio y que eso provoque un vuelco de los votos. Eso no ocurre así. Es mucho más, digamos, civilino, es mucho más maquiavélico, ¿no? El asunto, en el sentido de que, como digo, sabiendo dónde tocar puntualmente, geolocalizadamente, personal e individualizadamente una masa mínima de sujetos a través de las redes, pues puede provocar un cambio final en el resultado. Y ya digo, también hay que verlo como un cambio no tanto en la intención de voto que pueda tener una persona de pasar de un candidato a otro porque ha visto una noticia que luego se demuestra que sea falsa, ¿no? Sino que muchas veces lo que provoca esa noticia falsa es
primero, que yo no vote al que pensaba votar, si es objeto o víctima de esa noticia falsa. Y por otro lado, pues agitar el voto a los míos frente a ese candidato que ha sido, digamos, vilipendiado en una noticia falsa, y que se levante y me vote, ¿no? Con lo cual, ya digo, no es tan difícil y bueno, y los documentos así lo demuestran, ¿no? Primero que debo decir es que, aunque a la extrema derecha se le pueda notar más, porque quizás, bueno, pues estamos todos más alertas, o son más torpes, o lo que sea, la cuestión es que no solo son ellos los que difunden bulos, también la extrema izquierda, también la derecha, la izquierda, los no extremos, en definitiva, todos al final acaban cayendo voluntaria o involuntariamente en la difusión de bulos. Todo el espectro político. Bueno, es verdad que a lo mejor la extrema derecha, pues insisto, esos bulos nos llaman mucho más la atención, ¿no? Pero voy a la parte, digamos, de desmentido. ¿Por qué los desmentidos no funcionan muchas veces en los medios? Pues porque no les llega a quien tiene que llegarles. Eso es lo primero. Porque debido a esas cámaras de eco, ¿no?, en las que cada uno de nosotros está metido, en la medida de lo posible intentamos luchar contra eso, algunos, ¿no? Pero en definitiva uno se nutre de una serie de medios por donde se van a difundir esos medios, hablo en términos generales, medios, redes, perfiles de redes, etc. Digamos, en un ecosistema informativo donde solamente te va a llegar casi lo que tú quieras, ¿no? Con lo cual es muy difícil que el desmentido que suele que viene de otra cámara de eco, por decirlo así, que viene de otro espectro mediático, pues no te llega. Entonces es muy difícil el desmentido. Y muchas veces además es contraproducente, porque el propio desmentido lo que hace es, si no se hace demasiado bien, lo que hace es difundir el propio bulo, con lo cual al final es un jaleo de mucho cuidado, ¿no? Bueno, hablamos de esas cloacas del Estado, ¿no? Hay uno de esos casos Villarejo, ¿no?, que hasta donde yo sé todavía no está resuelto del todo y tampoco me atrevo a hablar mucho, ¿no? Evidentemente, si se comprueban todos los hechos, estamos ante algo tremendamente grave que trasciende, digamos, el análisis que estamos haciendo de las fake news y la propaganda, porque no es ya propaganda, estamos hablando de delitos, ¿no? Y además de el uso espurio de fuerzas y recursos públicos estatales para cosas absolutamente condenables, ¿no? Pero independientemente de todo eso, si afectaron o no a los votos de un partido u otro, parece ser que no mucho, ¿no? Que el tiro le salió por la culata, porque evidentemente las elecciones que ha ido viniendo posteriormente, pues así lo demuestran, ¿no?